verdad de que tú seas ortopedista, pero tú estás obligado a decir verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la sesión académica de la Mexicana de Cirugía de Mano correspondiente al mes de marzo de 2017. Y nos place tener en esta ocasión como ponente al doctor Juan Ramón Bonfil, médico cirujano ortopedista, médico adscrito del Hospital General de México. También compartimos trabajo en las tardes, y también miembro ya un buen rato para acá de la asociación, miembro también colaborador, de hecho, como representante editor ante la revista Iberoamericana de Cirugía de Mano, que este año iniciamos un convenio, esperemos ya empezar a poder publicar, y pues que nos va a dar su plática, experiencia sobre errores en cirugía de mano y muñeca, y que es muy bueno precisamente hablar en qué se ha fallado para precisamente aprender de esos errores y que no vuelvan a pasar y poder mejorar los resultados de todas las cirugías que hacemos. Así es que, pues sin más por el momento, doctor Bonfil, adelante, bienvenido. Gracias. Gracias, buenas noches. Sí, es un gusto estar aquí en la asociación y hablar de un tema que puede sonar controversial, es controversial de hecho, pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Por principio de cuentas, no sale una cirugía de mano mal nada más, porque sí. Evidentemente todos podemos tener errores y todos podemos, bueno, como dice el viejo dicho, solo el que no opera no va a tener ningún tropiezo quirúrgico. Entonces, un poco es esto, y no es, hago una aclaración muy pertinente. No se trata de decir, yo lo hago bien y la gente lo hace mal. O sea, los ortopedistas lo hacen muy mal y los plásticos lo hacen muy bien, o viceversa, ¿no? Los plásticos no tienen ni idea y los ortopedistas no tienen idea. No, aquí se trata de lo que hace el cirujano de mano. Pero para llegar a eso, Arriba, sí. no, sí menciona. Ya, sí. Ok. ¿Dónde se enseña cirugía de mano en México? Se enseña en la Ciudad de México, se enseña en Monterrey, en Guadalajara y en algún otro lado. En Puebla. ¿Como curso formal? En Puebla. En Puebla, ok. Como curso formal tenemos entonces otra ciudad, por eso lo dejé incluso aquí como esto, como una interrogación, porque además igual puede ser que exista la enseñanza en otro lado, no en curso formal, sino de manera un poco adosado, ya sea el área de cirugía plástica de ortopedia. ¿Quién debe ser el cirujano de mano? Creo que aquí este es uno de los graves, una disyuntiva, que yo en lo personal no lo tengo. Y no la tengo porque tuve la fortuna de haberme desarrollado como ortopedista y posteriormente haber hecho cirugía de mano en una unidad de cirugía plástica. Entonces, pues como dicen, no puede uno patear el pesebre, y tuve la oportunidad de conocer las dos partes de esto, y eso me permitió adquirir una serie de conocimientos que no te enseñan en ortopedia y otros que no enseñan en plástica. Pero bueno, yo creo que esto, que puse aquí una ejemplificación de un choque de trenes, creo que esto es algo que debe ser desterrado realmente. Estoy cierto que tendría que ser así, que el cirujano de mano no es que yo soy el que hace esto, no, creo que todos podemos participar de ello, y que hay una función muy importante en la cual la enseñanza no abarca ni está siendo manejada de manera adecuada. Ok, para poder manejar lo que sucede con la enseñanza en la cirugía de mano, tenemos que ver tanto en las dos especialidades, porque si nosotros revisamos el PUEM de ortopedista, bueno, el ortopedista en el primer año tiene que saber cómo fijar un escafoides, cómo tratar una enfermedad de Kienbock, en fin, una serie de cuestiones que evidentemente no se manejan así. Y del otro lado igual hay una serie de percepciones a nivel de la universidad que no siempre se manejan de esta forma. Entonces, bueno, hay que hacer una evaluación integral de dónde estamos parados, de cuántos cirujanos de mano somos, de qué estamos haciendo. Y esto nos va a dar los criterios para tener las herramientas adecuadas para poder establecer los programas que requiere
el sistema educativo, el alumno, el médico que va a enseñar esto, porque además tenemos que cambiar otras cosas, como es la docencia, como se hablaba anteriormente, lo que son los programas de estudio. Y algo que considero que es muy importante, todo esto hay que hacer una retroalimentación ¿con quién? Con la asociación, de tal manera que la Asociación de Cirugía de Mano crezca y que los cirujanos que estamos afiliados o que se afilien sean realmente gente que tiene conocimiento y que tiene una formación en cirugía de mano. Que no baste con que el ortopedista sabe o sepa operar una muñeca, porque eso sí, bueno, al ortopedista se le acaba la enseñanza prácticamente en el radio distal, y eso a veces un poquito abajo, y en otros sentidos al plástico también tiene otras deficiencias en su formación. Entonces, todo este legajo de información y esta retroalimentación nos va a permitir tener un mejor conocimiento de lo que es o lo que necesita nuestro país para la cirugía de mano. Ahora, hay una cosa que no podemos negar: la educación para los adultos es diferente como se le enseña a un niño un idioma o se le enseña cualquier cosa, a como le vamos a enseñar a un adulto. Entonces, bueno, la educación médica, médico que fue patólogo, después fue filósofo, fue diputado, nacido en Prusia, Rudolf Ludwig Virchow, ¿está bien así? Sí. Ok, es que está aquí el doctor, el ingeniero Daniel Sommer. Entonces Virchow lo que dice, ¿no? La medicina es una ciencia social y al final de la política no es solo sino medicina a gran escala. En todos los países del mundo, la enseñanza de la medicina y los servicios sanitarios están siendo de acorde y conforme a la política social y la política sanitaria de un país. Entonces, si nosotros tenemos, digo nosotros México, tenemos una inadecuada formación en esta área específica, no voy a meterme con el plan de educación y demás, ese es otro boleto, sino simplemente en esto, ya en el posgrado, nosotros tenemos que tener conforme a las necesidades de población lo que pasa. Y esto, el doctor Juan Manuel Fernández Vázquez, para los que no lo conozcan, es un ortopedista que hizo un libro que se llama Enseñando y Aprendiendo. La verdad es que el título es medio extraño porque está en gerundio, pero bueno. Pero nos dice aquí que la pedagogía es como se le enseña a los niños y la andragogía es como se le enseña a un adulto. Quien utiliza primero este término es Alexander Kapp en 1833, cuando empieza a hablar sobre Platón y empieza a hablar sobre la androgogía. Y posteriormente Malcolm Knowles, en los años 70, es quien empieza a manejar este concepto de la enseñanza en el adulto. Los derechos humanos cambiaron la manera de educar al médico. A lo personal, a mí todavía me tocó casi que tener un fuete y que te pegaran y te guardaran el fin de semana. Bueno, ahora no puedes ver feo al residente porque ya te están llevando y se quejan y van a hacer un paro. En fin, no, yo no digo que estén mal. Creo que el mundo ha cambiado y hay que adaptar las condiciones de la sociedad y las condiciones de la enseñanza para todo este tipo de cosas. Ahora, hay que motivar. Y sobre esta pirámide, en la cual la vamos a dividir en la práctica del docente y en la asistencia. No podemos negar que la mayor formación o la más completa formación que tenemos de los médicos en cualquier área, y en este caso específicamente en la cirugía de mano, es en los médicos que se forman en instituciones públicas. Sin embargo, tenemos que ser muy claros y muy conscientes que no es un laboratorio quirúrgico, que también son pacientes, que tenemos que tratarlos exactamente igual como si los tratáramos en nuestro consultorio particular. Esto es la integración docencia-servicio y esta es la forma en que nosotros tenemos que tratar. La metodología de la enseñanza ya no es ¿por qué? Porque lo digo yo. Ahora estamos en una etapa de la medicina basada en evidencia, en que no es la forma tutelar. La pedagogía dice que hay que motivar e incentivar al residente, lo cual a veces es complicado por la carga de trabajo. No podemos ver al residente. Primero, punto número 1, o sea, son médicos ya, tienen una carrera y hay que tratarlos como tal. No es posible porque pasen en el hospital, ¿quieres operar? Vete por unas tortas. Eso es inaudito y es muy molesto.
por lo menos para mí, y creo que los que están presentes aquí, los que hayan salido, lo será el que no falta un médico de base que les diga, ¿quieres? Pues ahora le trae, y no se diga a las doctoras, ¿no? Pero bueno, la elaboración de los programas, insisto, tendrá que ser, no podemos utilizar o pensar en tener un quirófano híbrido cuando no tenemos los insumos para usar un quirófano híbrido. O sea, entonces hay que adecuar las cosas a las necesidades reales y las opciones que tenemos. La metodología en la planeación, como en todo, si no tenemos una sistematización de las cosas, no funciona. La investigación ahora, tienen ustedes la facilidad del internet, ojo, no es la panacea, pero bueno, y hay que buscar PubMed, no todo es Google en la vida, sí ayuda mucho, y si me dicen, no, pero es que está el Google académico y el Google escolar, sí, también funciona, pero únicamente no pueden comparar eso con Cochrane o con PubMed, con una serie de cuestiones en las cuales tienen la evidencia más clara de esto. Y esto nos va a dar un desarrollo organizacional para poder manejar todas estas cosas. Entonces, de esta última, el liderazgo, bueno, el médico que los motive, les enseñe, tendrá que hacer las cosas de una mejor manera y tendrá que hacerlo bajo la premisa de que lo que les está diciendo es para solucionar el problema del paciente, no el de él. No está aprendiendo a hacer las cosas él, tiene que tener un conocimiento, y esto nos va a permitir manejar los conflictos que hay entre la carga de trabajo, las necesidades del paciente, las necesidades del servicio y la necesidad académica. Entonces, sí, yo sí creo que es muy importante el cirujano de mano, y creo que esa es la respuesta a todos esos problemas. La Asociación Alemana de Cirugía de Mano tiene más de 600 cirujanos de mano. Más de 600. Evidentemente no son como nosotros 120 millones de habitantes, son mucho menos, y son 600. La Sociedad Española son aproximadamente 40 y tantos millones de habitantes, y son como 360 los afiliados a la Sociedad Española de Cirugía de Mano. La Sociedad Argentina, esos todavía creo que son menos, no sé cuántos argentinos haya, espero que no tantos, no es cierto. Espero que, bueno, son aproximadamente 340 los cirujanos de mano. Ojo, este es el único país donde no se permite la entrada para hacer cirugía de mano a los plásticos. Pero esa es una cuestión que manejan ellos. Pero ellos son los que forman sus planes de estudio, su residencia y el reconocimiento, que al final de cuentas es lo que tendríamos que hacer. Y luego la sociedad brasileña son más de 400 los cirujanos de mano que existen en Brasil. En Brasil son 200 millones de habitantes, pero bueno, son 400, y todos con formación tanto de cirugía plástica como de ortopedia, pero es una gran cantidad los que existen. Y bueno, ¿y nosotros? ¿Cuántos somos? Muy pocos. El número no lo tengo, pero evidentemente, si eso aún a que existen o está fraccionada en los de Occidente, porque están muy lejos, que bueno, es una asociación que es joven, trabaja, hace otras cosas, y otra que es una fantasma, estamos fritos con este tipo de cosas. Y entonces ahora sí entramos en el tema de lo que son los errores en cirugía de mano, u horrores, como lo quieran ver, pero que verdaderamente hay una serie de atribuciones, y yo siempre empiezo casi todas las pláticas con esta frase: a la mano todo el mundo le mete mano, porque yo quisiera tanto que en mi consultorio particular como en el Hospital General de México me llegara el paciente con la mano virgen, ¿no? Con el paciente que no le han hecho nada, con un paciente que no tiene mayor problema, y que en lugar de haberle hecho, no sé, un Kervan, ya le abrieron y quitaron lo que sea, se llevaron 2 nervios, le hicieron una transposición de lo que se les ocurra, en fin, una serie de verdades que existen, ¿eh? No crean que está exento nadie de que aparezca este tipo de situaciones. Ahora, la evaluación inicial es, como en todas las áreas de la medicina y de la cirugía, una evaluación integral, y esto normalmente es para un paciente traumático. Los principios básicos de atención: primero la vida y después la extremidad. El ATLS está un poco con interrogación, pero yo creo que sí, creo que es muy importante tener un ATLS para saber en qué momento tratar y cómo ver. Y del ATLS podemos variar una serie de cuestiones, cómo será
criterios de Bustilo, o sea, hay varias cosas que nosotros tenemos que valorar en una extremidad antes de ponernos a ver exactamente qué es lo que tiene. El manejo sistémico, insisto, y la evaluación de la mano, y lo más importante, la prevención de las secuelas que pueda tener esa mano. Ese es el quid de nuestro problema. Es una mano que tuvo el problema ahorita o lo tiene desde antes, tiene secuelas porque es un boxeador y tiene 3 fracturas previas, o es un carpintero y colega. Y entonces le han pasado muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene ese paciente? Porque a lo mejor incluso tiene una funcionalidad limitada y tiene persistencia porque le resulta que el señor tiene lupus o artritis reumatoide o la señora, y entonces la mano no solo tiene el accidente que tuvo por lo que sea alta o baja energía, sino que está con este problema. Y tiene incapacidades temporales o permanentes, o va a quedar con incapacidades temporales o permanentes. Creo que esto es muy importante. Es muy difícil evaluar, y es todavía más difícil poder decirle a un paciente: no se preocupe, usted en 15 días está bien, no va a tener problema. No somos magos, nada más somos médicos, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no podemos vivir en el siglo pasado o a principios del siglo pasado. No podemos permitir que se hagan estas cosas. Este es un paciente que tenía una fractura. Nosotros utilizamos la clasificación de la O, y era una fractura, no me acuerdo si B o C, o sea, una fractura interarticular que requería de un tratamiento quirúrgico, y el médico que lo trató le puso un yeso muy feo, además, por cierto, está todo mal hecho, sin los menores cuidados, y después de 2-3 días la paciente regresa así, ¿no? Con este edema, con un adormecimiento y a punto de empezar, o con riesgo de hacer un problema mucho más grande en el paciente, la contractura isquémica, en fin, todo este tipo de problemas, pero por la necedad de un médico de no decir: no, bueno, es que también puedo utilizar otra cosa, o tengo chance de ser otro, o mi arma mental es otro. Y yo creo que lo más importante se va a decir: no sé, oye, ayúdame, y yo creo, de hecho hay solamente 2 casos, menciono qué sucedió o de dónde son. Bueno, los míos sí, obviamente, pero porque creo que no es ético, pero esos 2 les explicaré por qué lo menciono. Las placas, no, es que yo vi, le contaba el otro día a la doctora Yuridia, que es residente ya ahora, es futura médico de base del hospital, que un día me dijo: es un cirujano general en mi hospital. No, bueno, es que ese nada más tiene una lesión de tendón, de extensor, cualquier cosa. Yo me quedé y dije: no, qué bueno que él pueda ver una lesión de extensor como si fuera cualquier cosa, ¿no? Porque quien conoce bien el aparato extensor sabe que es bastante complejo, y las diferentes lesiones que tiene son complicadas. Entonces, bueno, le pusieron una placa de entrada, y aquí vemos que no está bien alineada, y luego la vemos que está peor alineada, cada vez va peor. ¿Y por qué no? Pues que se exponga, que esté infectada, que tenga una osteomelitis, y además que tenga lesión del tendón. ¿Sí? Ojo, tampoco presento todos los casos porque no acabamos, ni se trata de decir: es que esto ya todos los curé, ¿no? O sea, algunos sí traigo los resultados y otros no. Y bueno, espero que nunca pongan un yeso así, por favor. O sea, no hay ninguna justificación como para ponerlo. Vean hasta dónde. Evidentemente todos sabemos que va a tener una contractura de las metacarpofalángicas en cuanto le quiten el yeso, y ni siquiera porque pudiera ser que dijeran: es que tengo una fractura de escafoides. ¿Quiénes de ustedes ponen para una fractura de escafoides un yeso antebraquiopalmar? O braquiopalmar, perdón. ¿Es lo que se opera? Pero braquio, desde arriba, incluido el pulgar. ¿Sí o no? Sí. De inicio en agudo, sí. Ok, de inicio en agudo, sí. Sí, esa es la tendencia. Sin embargo, los últimos estudios que se han visto, las últimas series,
son únicamente antebraquiopalmares y ya con esto. La verdad es que los primeros que pone así como que te da un poco de escozor y dices a ver qué pasa, pero les va bien. Mecánicamente se demostró que no había tanta movilidad y es como se manejó eso. Bueno, dicen, esta es una fractura de metacarpianos, esta no tiene ningún chiste, son dos metacarpianos, el tercero y el cuarto, el tercero va sin problema y pues le vamos a poner, y lo típico, ¿no? Fíjense el R1 ahí va con la mano caliente, y le ayuda el R2 y dónde le pico para que no le duela, en fin, pero lo hace. Está bien, o sea, el tratamiento fue pero no era muy complicado así como pegar un poquito en los nudillos y que bajara el metacarpiano. Eso fue lo único que le hicimos después, o sea, no es otra cosa, pero le bajamos tantito, además se lo empujas y ya quedó, y te va a quedar estable porque es el tercero y el cuarto. Pero no es posible que lo dejes con una brecha y que pudieras tener problema para hacer un arreglo posterior. Errar en mano es, bajo esa premisa todos nos curamos en salud y todos, no importa lo que nos vaya a pasar y lo que hagamos, bueno, yo soy Chipocles y si no me salió a mí es porque no le sale a nadie. No, yo creo que no. Este es un masculino de 30 y tantos años que tuvo esta lesión, acude a un hospital particular. ¿Cuánto les gusta que tenga de lesión ahí? ¿En tiempo? No, un centímetro, ¿no? El de longitud, más o menos. No creo que tenga más. Pero nada más es una aquí. Y estos piquitos que tenían esto. El paciente tenía, no lo vi así, sensibilidad. El paciente tenía movilidad de flexores, no tenía parestesias, pero hay que operarlo. A ver qué encuentro. Obviamente pues le van buscando hasta ver dónde hay algo. Y lo único que después encontramos con esto es esta cicatriz, que evidentemente le causa problemas al paciente, que es una cicatriz dolorosa que tenía ya con parestesias por la lesión que estaba causando en esto. Este es otro paciente que tiene muchísimos años, es una paciente que tuvo una quemadura de niña y nunca le manejaron nada. Hay que tratar de hacerles algo para tratar de mejorar. Es de los primeros casos que trataba, no está excelente, pero bueno, mucho mejor de lo que sea, y quedó con movilidad. Si no sé poner un tornillo, le pregunto al de junto a ver si sabe. Este es un paciente que tenía una lesión de la articulación radiocubital distal y le hicieron una plastía, por eso está este agujero, no crean que el clavo se les fue, el tornillo se les fue de allá, y tenía una disociación escafosemilunar e iban a unir el escafoides con el semilunar con el tornillo. Sí se vale, pero no es hay muchas otras cosas antes de hacer una cosa así. Pero lo que les digo, si no tengo la costumbre, no uso el arco, no lo que sea, pues le pido a alguien que me eche la mano. Yo creo que errar un man maestro, sí, pero es más sensato decir, ¿sabes qué? No sé cómo le hacemos, o lo dejo, le marco ahí, lo que sea, y luego lo hago. O como ¿no? Aquel que no tengo una idea de cómo se hace una Z o cómo se hace una incisión para un pulgar, pues nos va a dejar un paciente así, con un gran problema para extender y flexionar el dedo, con lesión nerviosa, y que tan fácil hubiera sido que hubieran hecho el manejo de otra manera. Y pues todos podemos usar placas, sí, todos podemos usar placas, pero hay que usar las placas adecuadas en donde van, cómo se utilizan, y no dejando este tipo de cuestiones. Este es un paciente que los tornillos eran muy grandes, estaban largos, este está en el foco de fractura y este está totalmente por fuera. Insisto, a todos nos pueden quedar así, pero no todos deben
quedar así. Y esta es una nota muy interesante, es una interconsulta de un paciente que tiene una lesión del nervio carpiano. El que no conozca el nervio carpiano es que no sabe anatomía, pero hay un nervio carpiano. Hombre, en sentido estricto hay una rama carpiana, pero no esto. Este es un paciente masculino de 40 y tantos años de edad, fue operado en el Seguro Social, con una fractura de la cabeza, lo enclavijan, no les queda, lo abren, lo vuelven a enclavijar y esta es la radiografía a las 2-3 semanas siguientes. Rigidez total. Esta era la lesión inicial. Si se fijan, está la otra primero, perdón. Pues les quedó igual, ¿no? O sea, no veo que haya una mejoría entre uno y otro. Ahí está como estaba. No, ese es después. No, perdón, ese es después. Bueno. Y este es como lo encontramos al paciente. Está con totalmente una desviación, hay que ponerle injerto, no en la placa. Y si se fijan en un detalle, aquí la placa no está totalmente recta. Los señores de Medartis me van a decir que porque le hueso sus placas. Lo que pasa es que hemos visto que el paciente que se deja la placa en quinto dedo totalmente recta puede tener una fatiga sin que se llegue a romper, pero y quedar con una desviación palmar de unos 15-20 grados. Permitible, pero bueno, no es muy deseable. Y hasta a ver si corre el video. ¿Por qué tomé el video? Porque el paciente lo que más le preocupaba era no mover. ¿Sí se puede dar al video? No. Bueno, esta es como quedó la placa. Pero bueno. Ahí está. ¿Por qué le tomé el video? En todos los pacientes que presentan rigidez, si eso es lo que van a arreglar, más allá de la lesión, por favor, tomen un video, porque después, oiga, es que me operé y sigo sin mover. Y en este caso, este paciente, ¿ustedes creen que movía después? No. ¿Por qué? Porque el paciente no quiso hacer la rehabilitación. Porque verdaderamente era un sufrir, cambió con 3 terapistas y con ninguno hizo la rehabilitación, pero bueno, ahí tampoco podemos hacer mayor cuestión. Tiene una movilidad escasa, pero tiene movilidad. La radiografía se ve muy bonita, pero evidentemente la función ahí ya no es imputarle así a nosotros, pero de cualquier manera uno es el papá de la criatura y tiene uno que ver. Y es un paciente que tiene una fractura de escafoides, y le voy a poner un tornillo, ¿no? Porque los tornillos de Gerber, los canulados, los de Acumer, los de la casa que quieren, muy bien, pero hay que, ojalá, por favor, que esté dentro. Este es otro caso, es un caso que llegó de Veracruz. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Cuántas veces le hicieron? No sé, pero evidentemente es una desgracia como esta pseudoartrosis ya medical, pues está totalmente por todos lados. Sin embargo, ojo, él era funcional, relativamente funcional su mano. Este paciente, esta es una fractura compleja, es una paciente de más de 50 años, la cual es multifragmentaria. Aquí tiene obviamente el que más se ve, aquí tiene un fragmento, aquí tiene otro fragmento, este es otro fragmento, acá tiene otro, tiene fractura del cúbito. Vean ustedes aquí cómo está. ¿Esta fractura es quirúrgica o es conservadora? Es quirúrgica, realmente es quirúrgica, pero la necesidad de muchas veces del médico tratante, y a mí me quedan bien porque yo soy muy conservador, este es a las 2-3 semanas y casi me la embarraba en la cara. Mira, queda perfecta, está, tú que le quieres operar, porque los de Medartis te dan lana, ojalá. Y después, al mes y medio, pues ya no está tan bonita, ¿no? Aquí tenemos ya problema, y es así después como estaba el paciente. Sí les pegó el cúbito, pero el radio no. Y evidentemente meterse con este paciente es muchísimo más complejo que si de un inicio lo hubiéramos abordado.
Y eso es para todo. Está guapísimo, no tengo la más remota idea qué es lo que quisieron hacer, cómo lo quisieron poner, pero de que no se movía el pulgar, seguro no se movía el pulgar. O sea, no sé cómo no se le caía la mano, pero evidentemente es una desgracia, ¿no? Sí, da risa, pero en el momento que lo dices, ¿es en serio? O sea, no es un meme, es real, o sea, sí parece meme, pero no es. Esto lo pongo como cuento porque ahí viene otra desgracia. Entonces, aquí tenemos una fractura de la cúpula radial. Es un paciente el cual tiene un problema, y ojo, sí hay que revisarle las dos extremidades, las dos articulaciones al paciente. ¿Por qué? Porque después encontramos que le quisieron hacer cualquier cantidad de cosas que no tengo idea, y lo vamos a ver mejor en esta. A ciencia cierta nunca supe qué es lo que le quiso hacer. Supongo que curar las fracturas, pero de esta forma. Yo les puedo decir algo bueno, es la misma. Pero vean, es una desgracia. Los amarritos esos que le puso, seguramente esos que llevaban el cubital posterior, están interarticulares los tornillos. Yo en lo personal, en mis manos no me quedaban nunca bien las placas de 3.5. Utilizaba yo los fijadores hasta que posteriormente en 2008 Daniel me enseñó a las placas de bajo perfil, autobloqueantes, y entonces creo que así como que la fractura se volvió a prueba de domis. Pero bueno, este es otro AP lateral de codo izquierdo por una probable fractura de cráneo. O sea, es una fractura de cráneo muy larga porque afectaba hasta el codo lo tenía aquí, no tengo idea, pero bueno, este sí es como meme. Y esta es una paciente de 60 y tantos años, 60 y pocos, en la cual fue tratada en un hospital, bueno, un hospital público, porque si hablemos de los de ahí, o hay de los de ahí, en la cual la dejaron así porque ya estaba bien y había que esperar a que consolidara. Pues no, o sea, la paciente tenía dolor, y lo más, o sea, no te puedes quedar con una sola placa. Ya vi la imagen y a lo mejor el médico le va a decir, sí, órale, ya, síguele, que se vaya. Sí, tenemos mucha carga, vemos muchos pacientes, es muy complejo, pero no podemos quedarnos con eso. Es así como llegó al consultorio, y vean nada más la parte palmar. Excuso decirles el pobre del mediano, ¿no? Hay todo ahí aventado, lastimado, con un serio problema, y bueno, le pusimos esta placa. No tengo la placa lateral, pero bueno, esa es una desgracia que toman así las placas, pero ninguno de los tornillos está intrafragmentarios, aunque puede decir, es que se parece, pero no, ninguno es la imagen. Y encontramos otras cosas que son como esto, o sea, ahí tampoco sé qué es lo que hayan querido hacer o qué intentaron, y quedó así verdaderamente como una desgracia este tipo de pacientes. Ahora bien, a ver, ¿qué le ven a esa radiografía, doctor? Se vale cajetearle, no importa, no es examen, ¿eh? ¿Pero qué le ves? Te aseguro que se van a equivocar peor los del caso. Pero, ¿qué te llama la atención? No es traumático. A ver, alguno de ustedes, ¿qué le ven? Esto pues, ¿Una lesión tumoral? es una lesión tumoral, sí. Es un tumor. ¿Qué podría ser? ¿A quién le pregunta uno? Al patólogo. Okay. Entonces le sacas una biopsia, le abres esto, le quitas, y te dicen compatible con exostosis subungueal. Está un poco larga la uña, o muy corto el dedo, no sé cuál de las dos, pero evidentemente no es un error, pero no es de nuestro, es del patólogo, necio y aferrado con que era una exostosis. Después ya se quedó con que era un encondroma, pero cuando te lo van, pensamos que era un quisio ozoaneurismático y nos resultó que era un encondroma. Y es un hallazgo
¿Cuántos tendones encontramos a ese nivel cuando estamos viendo un mediano? ¿Cuántos? Ahí. Aquí. Allí encima del mediano. Fijan, ahí está primero el mediano, el tendón y luego el otro. Ninguno es un tendón anómalo. Y eso es lo que le estaba ocasionando el túnel del carpo. Pero ya nosotros vimos, y algunos lo hubieran hecho. Y luego hay que tratar, ojalá después dejarlos biónicos, pero no se puede, nada más es un tatuaje. Y esta es una fractura, este es un caso mío, que lo operé, es un paciente que tuvo una caída de 3 metros de altura, tuvo fractura de las 2 muñecas. Pero vean ustedes la gran conminución que tuvo, pero ¿qué importa? Soy yo se lo opero y no tengo problema y me va a quedar muy bien. Pues no. Por principio de cuentas no le pude poner la placa, no tenía yo manera de armarlo. Tenía estos fijadores que son míos, es un caso computacional, son míos, pero la barra no hacía compresión, entonces la dejamos ahí nada más para que quedara. No tenía yo otra manera de hacerlo. En particular, siempre encuentras, a lo mejor hubiera como el filetero con Kirchner o lo que sea, pero no tenía yo con qué. Entonces, lo único que se me ocurre es eso. Pueden empezar a reírse porque siguen todavía las cosas. Este es a los meses. Es una pseudoartrosis, ya tenemos una impactación, un cúbito plus, pérdida de la congruencia articular totalmente en el lado del radio y un pegosteadero ahí espantoso. Entonces ya le tomamos otra radiografía de control para ver cómo está. Le tomamos una tomografía para ver, no le voy a poner una placa, lo voy a atravesar. Por supuesto, va bien la artrodesis, pero si se fijan, y el que diga, no, oye, pero ¿cómo ver bien si te estás zafando? Sí. Lo que prácticamente nunca nos sucede, en este paciente sucedió. Vean ustedes, no es una placa de artrodesis como tal, es una placa de 3.5, la cual la normal es una placa que es más angosta acá, con tornillos de 2.7 y acaba 3.5, ya moldeada, pero utilizamos una placa normal en la cual esta parte el paciente se le está botando, sin embargo no tiene dolor, ya está en vías de consolidación. Aquí tiene como harto injerto para que pegue y ahí la lleva el paciente en eso. Pero bueno, ese sí es un paciente en el cual fue una serie de errores en los cuales cuando lo opero y que bueno, son imputables y pues no todos te salen bien o no haces una adecuada planeación. Me daban ganas de llevarlo mejor ahí para que lo atendieran y a lo mejor con una sobada quedaba mejor. Bien, este es otro paciente, es un policía, 30 y tantos años, el cual tenía una lesión escaphosemielunar. Le hicimos una plastía tipo de Carly, y vean ustedes, empezamos aquí con un problema en el escafoides, tallo artrósico, el tornillo no está funcionando, bueno, perdón, el ancla no está funcionando, el otro ancla migró, se pone una ancla en el polo distal, en el polo proximal y otra ancla en el escafoides. Cuando esto lo vimos, el paciente cada vez estaba peor, seguía con dolor, movilidad. Al año se puede operar y entonces le ponemos una placa para una artrodesis de 4 esquinas. Aquí ya le habíamos quitado el escafoides, la técnica tradicional, en quirófano, postquirúrgico, y se supone que ya quedó, pero bueno, si hay un problema ahí, la plastía no nos funcionó. Es una plastía que se hace con el segundo radial, y normalmente va bien, pero bueno, en él no funcionó. Nos llega este paciente con dolor del carpo a nivel proximal. ¿Y qué les llama la atención de la radiografía? A ver, Doc, ¿qué te llama la atención?
bueno, el que sea. ¿Qué le ven raro al carpo? Está como fusionado aquí, ¿verdad? Entonces, muy emocionados dijimos, lo que tiene es una sinostosis del hueso grande. Es rarísima, si no hay, no sé qué tanto, vamos a publicarla y guara guara, no sé qué. En un chat con unos amigos cirujanos, uno dijo, no, está mal tomada la radiografía. Y todos dijimos, no sé qué. Yo, bueno, el paciente tenía dolor a nivel de escapsimilunar. Si se alcanza a ver aquí, vemos la colita del semilunar, la cual no debe verse. Pensábamos que la separación en esto podía ser dada por esto. Y ya con muchas ganas de ver si había cierta separación en el escapto semilunar o puede ser una inestabilidad estática. Pero bueno, esa nos quedamos con que era sinostosis hasta que le tomamos la tomografía y evidentemente no hay problema de la sinostosis. Lo que tenemos es el problema del escapto semilunar, punto. Entonces, no lo que nos llame la atención siempre es lo más adecuado y con lo que tenemos que hacer nuestro tratamiento. Tenemos que fijar y ver, la clínica seguirá siempre siendo la madre de la medicina. Y bueno, para no caer y ser tan famoso como el doctor del pueblo, esto es otro caso que voy a presentar. Este es un caso, es un paciente masculino de 31 años de edad, el cual refiere que hacía 6 años lo habían operado por un fibroma en la palma de la mano y al cabo de los 6 años, en el Seguro Social, y al cabo de los 6 años había habido, aquí se alcanza a ver la cicatriz, tenía un aumento de volumen, no doloroso, bueno, doloroso sí, pero había crecido ya y entonces le llamó la atención al paciente. Es para ver avance cómo estaba el chipote. ¿Y qué encontramos primero? Bueno, pues cicatriz, sin que llamara la atención mayor cuestión. Empezamos a encontrar el tumor y esto, decía yo, bueno, esto es un nervio y le va a quedar sin sensibilidad. Pero si se fijan, está muy limitado. Acá sigue, pero está perfectamente limitado el asunto con el paciente, el humor. Solamente me quedaba duda con este lado, que además era demasiado grueso para hacer, y me dije, no, pues es un neuroilemoma o alguna cuestión así. Esto es justo antes de quitarlo. Para atrás. Todavía aquí, vean, no, pues ya, y aquí ya me lleva el nervio, pero eso sí, el arco palmar está bien bonito, qué buenos somos, pero eso no se podía, era inherente al tumor. Posteriormente, esto fue lo que sacamos, y el paciente, quitamos puntos, el resultado obviamente se mandó a patología, pero el paciente se va y regresa a los 4 meses con esto. Es la tumoración, no se ven, y la verdad es que, hombre, veo muchos tumores, es una de las patologías que más vemos, y no me pareció que estuviera adherido a plenos profundos, que tuviera un comportamiento agresivo para pensar en una tumoración maligna, pero se pidió un nuevo resultado de la biopsia cuando llegó con esto, y el paciente regresa después con esto, y es un sarcoma, es un sinovio-sarcoma. Raro, pero además lo peor no es eso, ¿no? O sea, primero, no es que te cures de salud, pero dices, me dijeron que era un fibroma del Seguro Social, me dicen lo mismo en el hospital, pues lo mando a su casa y me regresa con esto. El tratamiento con esto es una amputación. O sea, no útil, una persona de no sé cuántos años, de 32 años, 31, y evidentemente no quiere esto. Comercial, el curso de latinoamericano en Guanacaste en el mes que entra. Este es un caso de una niña, de un paciente particular, que acude con un cirujano y tiene esto. Está bien, hay que tomar fotos y hay que documentar las cosas,
pero no cuando la documentación nos vaya a llevar a la cárcel, o nos puede por lo menos demandar. Vamos a ver, ahí es lo que le están haciendo. Y vean ustedes, nadie que pueda decirse que hace cirugía de mano hace una cosa así, por favor. O sea, vean nada más qué padre es su isquemia. Veamos, o sea, como carniceros, pues. La pobre niña, 8 años. Queda con, hace un cierre nada más del otro y hace una sutura ahí extraña, la unión a nivel de la polea a 2. Ahí es ya cómo está, y esto es lo que queda, y queda con una cicatriz retráctil por esto y con una función de que evidentemente el paciente no puede flexionar. ¿Esas fotos las tenían los familiares? El familiar me lleva las fotos que el médico le da, o sea, dices, no es cierto, es así como yo los hubiera tirado, escondido, destruido el teléfono, lo que sea, porque está crítico, o sea, la verdad, desde la isquemia, hombre, ya es inaudito que sea, y en un medio privado, y no es que lo haya operado en el hospital, bueno, fue en el Dalinde, punto, o sea, tampoco se digo, ya si hay un quide, ¿no? Ese tratamiento, lo que le hicimos, le sacamos un injerto, a pesar de que el palmar menor de los niños es muy pequeño, nos funcionó para hacerlo, quedó funcional. Y este es otro caso en el cual, primero le pusimos un clavo, no pegó. Segundo, o sea, primero lo enyesamos, no pegó. Segundo, le pusimos unos clavos cruzados, tampoco quedó. Terminamos haciendo una especie de tutor externo interno con un novenque, como ven aquí, que los hacía yo en la residencia hace muchísimos años, que ya no, bueno, prácticamente no se usa, pero a final de cuentas, vean ustedes, ya no teníamos hueso, ya lo habíamos sacado, y esto no sirvió, o sea, es una tras otra, ahí el descuido del paciente, y además no tenía para comprarse una placa, eso también es cierto. Esta es una foto de un maravilloso mercado de nuestro país. Este es un paciente de mi hospital, el cual es valorado por el servicio de cirugía plástica. No sé si tú lo hayas visto, ese no sé, yo creo que no supiste ese caso. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. Pero es un paciente el cual llega, trae una contusión, se empieza a inflamar, entonces para que no haga un compartimental, lo abren, le hacen la debriduración y empieza con problemas, empieza a infectarse. Cuando a mí me hablan, me dicen que hay que hacer una desarticulación porque no tiene viabilidad, porque ya está perdido, y aquí no hay pulsos. Y pues no, la verdad es que estaba así como muy violento, entonces le pusimos un bac, lo empezamos a limpiar, y es prácticamente en uno de los posteriores. Le pusimos injertos simples malladitos y no hubo que hacer ningún colgajo, no metimos en micro. Tiene sensibilidad, el señor está prácticamente con la mano útil. Estos son las primeras. El que tenga hambre, no, aquí que no estamos peleando con él. Es para que se acuerden de Oaxaca. Esta diapositiva, les dije que no voy a decir de dónde son, pero bueno, esta sí. Va a sonar muy payaso, pero ahora con el WhatsApp y todo esto no es tan complicado. Me habla un amigo de Brasil y me dice, oye, Juan Ramón, ¿cuál es un hospital que está en el sur de la ciudad? Y dije, no, pues hay muchos. No se ve ni para qué era, Me dijo, es que yo entiendo cuando operas y en situaciones como de guerra, pues que tengas que hacer las cosas al aventón, pero lo operaron en un lugar que se llama Instituto. No sé los criterios de exclusión, pero bueno, a mí sí me da pena que me diga un médico extranjero que por qué lo dejan así. Nada más. O sea, es inaudito que no quieras hacer un trabajo bien. Tampoco te puede llevar tanto, o sea, meter unos Kirchner, ¿no? Como para dejarlo así. Entonces, creo que, no sé si la soberbia sea uno de los 7 pecados capitales, pero me parece que está ejemplificado.
Y esto es muy cierto, ¿no? ¿Cuánto vale tu trabajo? Bueno, pues vale mucho. Y eso, apréndanselo para cuando están en la calle y no nada más no anden regalando, porque como no son gente incompetente es peor. Este es otro paciente, es una fractura de radio, es una fractura compleja, es una fractura 23C3 de AO, está afectado por todos lados, pareciera, no es buena la radiografía, pero que tuviera algo también en el escafo semilunar, por como se alcanza a ver un poco el anillo del semilunar, no se logra ver bien la estructura del semilunar, pero no lo sé porque la radiografía no es buena. Siempre yo recomiendo hacer una radiografía pre y luego después de una manipulación para ver exactamente cómo se comporta la fractura. Ven ustedes en la lateral, entonces ahí en la lateral podemos encontrar que el semilunar sí está movido, el escafoides también está movido y la fractura está muy fea. Tratamiento idóneo, una placa volar de ángulo variable, de bajo perfil, de 2.4. No es comercial, pero eso es lo que yo le haría, o lo que yo pediría que me hicieran en mi muñeca. Lo que no se vale es, si no sé hacerlo, no pedir ayuda. Y este es el otro caso en el cual les comento, es un caso de mi hospital, en el cual una cirujana, que no es la doctora, que le gusta la mano, la operó, y en el post, evidentemente no hay manera, o sea, así lo pongo como alfiletero de mantener la reducción, y así le jalen y truenen los ligamentos del carpo. Vean ustedes la separación que hay entre esto y esto y esto y acá. O sea, se lo llevaron, porque encima, como no le quedaban, lo abrieron. Y al abrirlo se pierde el efecto que puedes utilizar con el fijador, que es la ligamento-taxis. Ya no puede ser ligamento-taxis porque lo vas a abrir y no hay manera. Entonces yo le dije, a ver, Carmen, te ayudo y lo operamos y a ver qué hacemos. No, está bastante bien y yo considero que se puede quedar así. Bueno, ya cuando uno es necio, cuando es uno demasiado petulante, nos pasan estas cosas del lateral. Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero es una desgracia. Esto es así, una joya de lo que no se debe hacer o cómo no debemos comportarnos con un paciente. Bueno, esto es con las expectativas cuando voy a un congreso, ¿no? Ya lo quitaron. Este es otro comercial para invitarlos a el que quiere ir a ver un curso de cirugía de mano, muñeca y nervio periférico y algo de codo y hombro. Esto es en resumen lo que va a ver. Son los profesores, que por ahí va el doctor Pacheco, un servidor, la doctora Fombona, en fin, ahí vamos varios. Ok, y este es otro curso, una vez le hacemos la propaganda, el 25-27 de mayo en Guadalajara, el doctor Orozco ha hecho un curso bastante interesante, de hombro, codo, muñeca y mano, toda la extremidad, y también se ve el nervio periférico, plexo, en fin, una serie de cuestiones. Y 37 profesores y los temas. Ay, espérame. Una más. No, para adelante. ¿Esa es la que sigue? ¿Segurísimo? Yo creo que está. Ok, bueno. Sí es algo que tenemos que hacer. ¿Qué paciente tengo? Si tengo un paciente con alguna tara, y no estoy hablando de broma peyorativa, no podemos operarlo ni tratarlo como cualquiera. ¿Qué técnica uso? ¿Cuál sé? ¿Cuál conozco? ¿Cuál me es afín? ¿Y con qué tengo para operarlo? ¿Hasta dónde sé con esto? Y tengo que poder clasificar, poder saber qué tipo de lesiones para en base a eso ofrecer el mejor tratamiento. ¿Cuál es la planeación? Si no hay una planeación adecuada, nos pueden pasar todas las cosas de las cuales hemos visto. ¿Qué me llevo a casa? Bueno, pues hombre, que hay que tener una inversión en la educación de ustedes, de los
que están empezando, terminando, lo que sea, hay que buscar una excelencia en los docentes, que sean preparados, que vaya un financiamiento recíproco para todo esto, que las innovaciones educativas las tomemos con nuestras reservas, porque si mientras el educando no estudia, no esté motivado para hacerla, así le presentemos lo más nuevo, no va a funcionar. Y establecer unos estándares con competencias y evaluación adecuada para todos los que están haciendo cirugía de mano. ¿Con qué me quedo? Que tengo que tener y ser claro cuál es mi conocimiento de las patologías de la mano. ¿Qué tanto puedo hacer? Soy hábil o parece que tengo 2 pulgares en cada mano. La infraestructura de mi hospital me permite hacer un reimplante o nada más me da la vida para hacer un querubán. Y conocer mis límites. Yo no sé hacer eso. Mejor que alguien más lo haga, porque si no, le voy a hacer daño a un paciente y ahí lo que se dice es primum non nocere. Y esto es todo. Espero que les haya servido de algo, una autocrítica, y es una cuestión de ver todas las cosas que no debemos hacer en un quirófano. Gracias. Está cerca de la cocina. Perdón. Sí, muchas felicidades al doctor Bonfil. Y de hecho yo creo que mejor nos pasamos más aquí al centro, para que no haya tanta interferencia. Sí, no, y efectivamente, digo, somos cirujanos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Siempre hay muchos factores que pueden llevar a tener un error, pero efectivamente, si como bien comentaste, tenemos el conocimiento, en este caso, saber tener perfectamente bien grabado en la mente la cuestión normal, qué es lo normal en la mano, cómo se ve una imagen normal del carpo, para que inclusive de ahí, sabiendo cuál es lo normal, poder identificar una placa. Ah, caray, esto no es normal, tiene una normalidad en esta zona, y por lo mismo, al proponer el tratamiento, llevar ese fragmento desplazado a la normalidad. Digo, y sobre todo esa imagen última de esa fila de carpo totalmente desplazada, que efectivamente esta doctora pues dijo, para mí es normal, sin tener en su mente cuál era la imagen realmente normal de un carpo, ¿no? Y eso lleva a una barbaridad. Así es que muchas gracias por compartirnos todos estos casos, y que nos van a servir indudablemente a todos. ¿Algún comentario, doctor Azpeitia? Felicitarte, doctor Bonfil, por tu experiencia que nos has venido a ilustrar. Unas cosas que quiero puntualizar. Sí existe la migración, por ahí vimos el caso ese del error del patólogo que decía células uniguiales. Yo en la residencia de cirugía plástica en el Hospital Infantil de Niña Jesús en España encontré un caso de quiste broncógeno en mano. Yo dije, este es un error del patólogo, me fui con el doctor Colomar Palmer, lo reestudió, lo mandó a checar y era un quiste broncógeno. Después encontré otro más, lo publiqué y ya llevo 3 casos de quiste broncógeno. O sea, sí puede existir una migración en etapa embrionaria. Sí, y de muchos otros casos, ¿no? Por ejemplo, también existen, nos tocó ver, no en una mano, pero bueno, un tumor de cáncer de próstata en pulmón, pero no era Metzel el primario. Y en próstata no tenía absolutamente nada, con PET scan, con todo lo que le hicieron, con biopsias, y no tenía nada en próstata. Entonces, sí hay. El problema es cuando te lo dan nada más así porque sí, y que te dicen que es un fibroma, y después ya cuando un patólogo lo ve con cuidado, en este caso la otra vez Alcántara, lo ve con cuidado y te dice, no, bueno, pues por supuesto que no es, ¿no? Es un encontrón. Entonces, no es ahí el asunto, es cuando el médico, cualquiera de la especialidad que tenga que ver con el paciente, no pone una adecuada atención para esto. No sé si alguien... Y la otra es que los problemas de alineamiento óseo, de retracciones de la cicatrización, pero un problema muy frecuente que nos llega a ver, y sobre todo en este tipo de patologías de carpo y de radio y de muñeca, es el síndrome doloroso regional complejo, que los pacientes mal manejados se les mete ahí osteosíntesis, se les hace muchas cosas, y a la larga andan dando vuelta y dando vuelta. Eso yo creo que faltó puntualizar en ese detalle,
que es muy común cuando ya son multifragmentados, multioperados, traen un síndrome doloroso regional complejo que está bien descrito. Cuando era un solo nervio se llamaba causalgia, pero ahora vemos que puede ser el involucrarse el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital. Es de Domi. El oso. Ya me drogué. Sí. No, es que sí. Son de utilería. Un pequeño problema. A ver, te contesto. Ese tipo de problemas, las causalgias o el síndrome regional complejo, normalmente lo vemos no tanto en pacientes multioperados, sino lo ves en paciente que ha sido manipulado varias veces intentando hacer un tratamiento conservador. Número uno. Número dos, cuando se utilizan tratamientos, por ejemplo, con los fijadores, es mucho más frecuente tener una lesión de ese tipo que cuando utilizas una placa palmar, por ejemplo. Entonces, no es tanto que le pongas toda la tornillería, o que yo creo que, punto número uno, y es algo que siempre se critica al ortopedista, es el manejo de los tejidos. O sea, no todo es llegar y... O sea, espérate, no hay que, con una mordida no se abre, hay que usar un bisturí, en fin, o sea, el cuchillo sirve para eso, no se hace con otra cosa. Entonces, te puedo decir que prácticamente solo el año pasado fueron como 30 y tantas placas. Un paciente medio empezó a hacer un dolor que parecía que iba a ser un síndrome regional complejo. Afortunadamente lo manejamos con analgésicos y neuromoduladores y no hubo mayor problema con él. Pero sí, lo que hemos visto es que tiene que ver más con la manipulación y con el manejo en el tejido que se hace del paciente a que con la cantidad de síntesis que utilices con esto. Y con los materiales nuevos, en los cuales son mucho más pequeños, es todavía más complejo que te pase eso. Pero sí, innegable es que existe y que te puede parecer y que no se lo dirás a nadie, porque para quitárselo una vez establecido está muy cañón. Entonces, bueno, ahí no vas a tener cuidado con ese tipo de pacientes y evitar, si se está dando, verlo, y no importa que sacrifiques tu fijador, tu yeso, lo que sea, la fibra de vidrio, lo que le pongas, pero sí evidentemente tienes que cuidar eso con nuestros pacientes. Doctor. Bueno, buenas noches. Bueno, yo quiero felicitar también al doctor Bonfil. Yo soy médico de Lomas Verdes. Allá sí realizamos muchas osteosíntesis. Una de las principales complicaciones es la rigidez. Si utilizamos los clavillos de Kirchner, obviamente pues la rigidez es más frecuente. La idea de utilizar las placas más modernas, que son para falanges, son de placas 1.5, para metacarpianos 2.0, es de movilizar más rápidamente la mano. Eso nos evita pues que favorezcamos la rigidez. Y obviamente sí, el cuidado de los tejidos blandos nos va a hacer que nuestro resultado sea más favorable, ¿sí? En cuanto al síndrome de complejos, son pocos pacientes los que presentan este tipo de situaciones, que muchas veces, pero principalmente es que nosotros los cirujanos favorezcamos que movilice rápido la extremidad y la vigilancia y estar pegado con ellos para evitar este tipo de problemas. Y sí se presentan e incluso muchas veces llegan hasta el hombro, una piel brillante y bastante. Entonces tenemos que enviar a otro de los grupos, que es el que manejan el dolor. Como menciona el doctor, después ahí tenemos que buscar
buscar al algólogo para que nos auxilie con este tipo de problemas, pero bueno, en la medida de que, como dice el doctor, había una movilización temprana y lo detectemos si empieza o va para un inicio en ese sentido, creo que se puede evitar este problema. Sí, algo que también, y de hecho hoy, coincidentemente, platicaba con una adscrita de cirugía vascular del hospital. Cuando se involucran en este caso lesiones vasculares ya a nivel de brazo y que en este caso pues sí llegan a un hospital multidisciplinario, a colación de que nos ha tocado allá en el servicio en la tarde atender pacientes que vieron de primera instancia la reparación vascular y la nerviosa, y llega con nosotros 3-4 meses después, ya con el pronóstico funcional terrible. Y de hecho esta doctora, yo le decía, bueno, pues ustedes pueden reparar una arteria humeral en un momento, no le pueden poner un par de puntos al nervio, al mediano. Y hasta eso tuvo la honestidad de decirme, pues no, es que no se entrenan en eso. Y entonces interconsultamos no plástica, al neuro, y los neuros dicen que no, que así lo dejamos, que después lo ven. Y digo, es dramático, pero pues así tal cual, ¿no? Así tal cual. Y el que sale perdiendo pues, es el paciente, tristemente. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Hay preguntas? Por el doctor Vega. A ver, maestro. Buenas noches a todos. Digo, estuvo muy bien la plática, pero aquí hay gente joven. Y mis abuelitos, uno de ellos el doctor Luis Gómez Correa, el doctor Littler, me enseñaron una cosa muy simple. 2 características para operar una mano: ambiente quirúrgico adecuado y cirujano experto. Si no existe ese binomio, es como si yo quisiera operar a alguien en una cabaña en Cuernavaca. Los resultados van a ser fatales. Y el otro, que no oí, es que ustedes deben aprender a usar el microscopio como el cepillo de dientes. 3 veces al día lo deben usar. Y deben usarlo no nada más para reparar vasos pequeños, para hacer transposiciones de tejidos, sino deben usarlos desde la incisión con 6, que les va a servir de entrenamiento, ya que tengan pues, los principios, y ir disecando, reparando a través del microscopio. Probablemente los primeros casos se tarden muchos, pero la disección a través del microscopio da mejores resultados que los que van a ver en sus errores, creo. Gracias, doctor. Nada más ahí para puntualizar, normalmente en lo personal, el 95% de nuestras cirugías todas son con lupas, no con microscopio, porque no es un problema poder utilizarlo, pero, o sea, gafalupas se utilizan prácticamente en cualquier cirugía. Así sea un ganglión, lo que sea, los utilizamos. O sea, no lo mencioné porque lo di por sentado. O sea, todo aquel que se dedica a hacer cirugía de mano tendría que hacerlo con esto. Y evidentemente, pues tener un quirófano donde tengan las cosas funciona, pero la realidad que tenemos en nuestro país es que no siempre tenemos esa opción para poder operar con esto. No sé si hay más preguntas. Pues tiene muchas felicitaciones, doctor, por comentarios aquí en Face Live. Toda su familia, no, pero bueno, el doctor Javier López Mendoza de aquí del DF, el doctor José Luis Carrillo de Querétaro, dice el doctor José Luis Carrillo que si los radiólogos toman una proyección AP de mano en PA, eso es el error común y los médicos no ven lo anatómico real. Entonces debemos insistir y regresar al paciente para que repitan la placa. Esa es una guerra perdida. Ahí específicamente cuando tú quieres ver un escafoides, pides una PA en lugar de una P, pero sí pasa en la mayoría de las veces que no que hacen esto, le pides al paciente simplemente una placa antero-posterior y le ponen las 2 manos y ya no pudiste ver cómo está la angulación del carpo porque al poner las 2 no pueden poner las paralelas porque queda el chasis más grande
Pero sí, la observación es muy buena, pero desafortunadamente no hay manera de hacerles entender a los radiólogos. Nada más quiere una mano, la otra no tiene nada, la que se fracturó. Hombre, si después requiere hacer una comparativa, sí, pero en un principio no utilizas para todo eso. Pues en general tiene muchas felicitaciones de Guadalajara, el doctor Maldonado Cortés César, Abraham Arroyo, la doctora Ana Cristina que se unió, el doctor Briceño, pues varios comentarios, pero en general son solamente felicitaciones. Gracias. Yo creo que el chiste era no presentar, siempre presentamos lo que nos da bien, pero no lo que queda en la parte oscura de la vida quirúrgica. Así es. Bueno, pues sin más, le damos entrega de su reconocimiento al doctor Bonfil. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Y en el general, el doctor Espeita, sobre las cortadas de mano. Tenemos la campaña para el día 5, 6 y 7 de mayo. Como escuelas, ¿quiénes son?